recuerden que no hay una buena práctica sin una buena teoría y no hay una buena teoría sin una buena práctica, ¿verdad? Entonces hay que trabajar las dos. Entonces déjenme la amplío. Bien, entonces vamos a comenzar. Estaremos viendo la unidad temática 2 que corresponde a la transformada de Laplace. Entonces veríamos, les comentaba un poquito del qué es, para qué es, por qué es y después vemos las aplicaciones. Ay, perdón, creo que se me fueron dos, sí. Ahí está. Entonces, recordando que el método de Laplace, pues es una transformada y es una transformada lineal, como las que vamos a ver también en la unidad temática 3 y 4, que son la transformada Z y la transformada de Fourier. Entonces, como les decía, esas son transformaciones lineales. Alguien que se acuerde qué características tiene que tener una transformada o un conjunto de operadores para considerarlo transformada lineal. Así que a lo mejor vagamente se acuerde de qué es una transformación lineal o qué características tiene. La verdad, no. Es que Lo que vimos de la unidad pasada, maestro. No, en su carrera. O sea, la parte de qué es una transformación lineal, pues lo debieron de haber visto en álgebra lineal, no aquí. Pero es importante recordarlo, porque si nada más agarramos, va a ver la herramienta y no sabemos ni qué es, pues, como para qué, ¿verdad? es una función. No. Alguien más que se acuerde otra cosa un poquito menos superficial. Todo de, ¿cómo se dice? Resolución de ecuaciones diferenciales, ¿no? No, eso es otra cosa totalmente diferente. Ah. Pero sí lo vieron, o sea, no se acuerdan, pero sí lo vieron, que es una transformación lineal. Sí me acuerdo verla, pero no, la verdad no me acuerdo. Los aguas con lo que ven, porque más que ustedes, que otras carreras, deben de ir recordando todo, porque recuerden que la carrera de ustedes es una integración de conocimientos de muchas disciplinas. Entonces, pues aguas con eso, porque si bien a lo mejor lo que siempre dicen es que de todos modos cuando voy a la ensambladora nunca uso las matemáticas, pues de manera directa no, pero de manera indirecta sí, porque son las que abren el pensamiento lógico y ese pensamiento lógico es el que se usa para resolver problemas. Entonces, si no tienen ese desarrollo, pues tampoco van a ser capaces de resolver problemas, ¿verdad? Aunque tengan las herramientas. Entonces, traten de todo lo que vean, sin no recordarlo, porque es mucho conocimiento, pues sí tener la idea y dónde puedo localizar o encontrarlo, ¿verdad? La información. Yo siempre, de hace unos 6 años para acá, yo les digo que el reto de hoy en día no es acceder a la información, sino es discriminar la información que lea o que tenga a la mano. ¿Por qué? Porque es tanta, y entre esa tanta hay muchas mentiras, que pues lo difícil es saber cuál es, ¿verdad? Entonces, pues ese es su reto, a guardar toda la información que se pueda o saber dónde la pueda encontrar, para después poderla utilizar y resolver problemas, porque pues su área es multidisciplinaria. Entonces, aguas con esa parte. Entonces, pues les digo, se supone que aquí nada más sería el cómo utilizarla, pero si no saben o si no nos acordamos ni qué es, entonces en lugar de verlo como una herramienta que me va a facilitar las cosas, lo ven como una tortura matemática que no saben para qué es, ¿verdad? Y ese es el grave error de la educación en nuestro país, pues desde la primaria, que nos dicen que todo es difícil y que las matemáticas no, y que sabe que, ¿verdad? Desde ahí. En mi caso no, pero la mayoría sí se queda con esa impresión. Entonces, básicamente, les digo, los 3 unidades que siguen, vamos a trabajar con transformaciones lineales. Y si no sabemos qué es una transformación lineal,
pues ya valió, ¿verdad? Entonces, de manera rápida y sin entrar en detalles, una transformación lineal pues es un espacio vectorial donde un conjunto de funciones las podemos trasladar a otro espacio matemático o las podemos trasladar a otro espacio matemático donde las operaciones que sean definidas en ese otro espacio matemático se conservan una vez que me regreso. Es decir, a eso se le llama que tiene que ser biyectiva y sobreyectiva. En español, si yo le aplico una transformada a una función en el tiempo, por ejemplo Laplace, pues la mando al espacio de Laplace. En el espacio de Laplace tengo que validar las operaciones que pueda realizar allá, o sea, los operadores. Recuerden que todo lo que vimos en la unidad 1 son operadores, ahorita este es un operador ya muy específico. Y sobreyectiva quiere decir que de donde esté, del espacio de Laplace, yo me puedo regresar al espacio de donde vine, o sea, al tiempo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, además de regresarme, me regreso con todas las operaciones, beneficios o lo que quieran llamarle, de lo que le hice en el otro espacio vectorial o en el otro espacio matemático. Entonces, pues básicamente eso es, obviamente es más profundo y pues es toda una unidad de aprendizaje, a ver, o sea, es todo un tema, ¿no? Transformaciones lineales, pero pues a grosso modo es eso, es convertir a otro espacio matemático una función con el objetivo de aplicarle operadores u operaciones que sean más fáciles de aplicar que de donde vengo, ¿sale? Entonces, ejemplo así burdo, cuando uno sale de su casa a estudiar, pues precisamente sales porque la universidad está en otro lugar. No te van a ir a traer la universidad a ti, ¿verdad? Entonces sales, vas a otro lugar donde adquieres conocimiento y cuando regresas a tu lugar de origen, ¿a poco ese conocimiento se perdió en el camino? No, ya lo obtuviste, ya es tuyo. Y si te regresas al lugar de origen, pues vas a seguir teniendo ese conocimiento. Entonces, básicamente, eso es una transformación lineal, que hay una correspondencia de dónde vienes, a dónde vas y de dónde llegaste y te puedes regresar a dónde vas. Eso es básicamente que sea biyectiva y sobreyectiva la función. Entonces, todas estas que vamos a estar viendo en la unidad 2, 3 y 4 son transformaciones lineales. Quiere decir que podemos ir al espacio correspondiente, Laplace, Z, Fourier, y después regresarnos al espacio del tiempo, ¿sale? Y entonces, ojo con lo que digo, es para facilitarnos el analizar las señales o los sistemas. ¿Que se tiene que pagar un precio de un procedimiento algebraico? Sí, pero son más los beneficios que se obtienen que el trabajo que le damos en la parte algebraica, ¿no? Entonces, siempre se debe ver esto como una herramienta y no como una tortura. Entonces vamos ahora sí a lo que sigue, porque fíjense, apenas vamos en la primera palabra, transformada. Si desde ahí no comprendemos bien qué estamos haciendo, entonces lo demás, pues puedo llenarme de herramientas y no saber ni para qué son ni por qué son, ¿verdad? Entonces, la característica que tienen estos espacios vectoriales también es que pues fácilmente los puedo adaptar como un algoritmo, es decir, pues, puedo hacer un procedimiento en una computadora, lo que sea, para poderlo analizar y resolver, como es el caso de uno de tantos, pues el MATLAB, ¿verdad? Pero puede haber muchos. Entonces es un método operacional que puede usarse para resolver ecuaciones diferenciales. Entonces, ¿qué es más fácil? ¿Estar trabajando con ecuaciones diferenciales o estar trabajando en el espacio de Laplace? La teoría dice que es pasarlo al espacio de Laplace. Obviamente les digo, tiene un costo algebraico, matemático, pero yo una vez estando en Laplace, le puedo hacer más rápido, mucho más análisis que estando como ecuación diferencial, ya que se puede llegar a complicar todavía más el tratar con ello, ¿verdad? En este caso, la ecuación diferencial, en el caso de Z, pues es que estés en un espacio del tiempo como Laplace y te quieras ir al Z, o en el Fourier, que estás en el tiempo y nos queremos ir a la frecuencia. Entonces, acá es pasarse a un espacio de una variable compleja, ¿sale? Entonces,
eso es lo que vamos a hacer, transformar esa ecuación diferencial a una ecuación en Laplace, y esa ecuación en Laplace, ya que la tengamos, ahora sí, vamos a ver qué le podemos hacer, qué información se le puede obtener y para qué sirve, ¿no? Entonces, le pongo LT porque normalmente en los libros así le ponen, por su terminología en inglés, que es donde se acuñó, que Laplace Transformate, LT, o puede venir como TL, transformada de Laplace. El chiste es abreviarlo para no escribir siempre todo, ¿verdad? Nada más es el objetivo. Entonces, permítanme. Entonces, con la transformada de Laplace, muchas funciones senoidales amortiguadas, que son las sinc, o exponenciales, se pueden convertir a funciones algebraicas de variable compleja. Esa parte de variable compleja también ya la debieron de haber visto. ¿Sí? Ahorita de todos pongo ahí un ejemplo de que es una variable compleja para que se entienda qué estamos haciendo. Y reemplazar operaciones como derivadas o integrales por operaciones algebraicas en el plano complejo. Y ustedes ya también deben de saber que en el plano complejo, pues hay operaciones, bueno, hay diferentes maneras de representar un número complejo. ¿Perdón? Profe, ¿en la diapositiva sigue donde dice transformada de Laplace o la cambió? No, no le he cambiado, no hemos salido ni de la primera, ya va media hora. Ah, ya, es que me congeló un rato la pantalla, no supe si se quedó también ahí. ¿Mande? Es que como escuché que movió el ratón, pero no se movió, pensé que se me había trabado. No he movido la diapositiva. Ah, ok, gracias. Y ya no sé en qué voy. ¿Qué iba? En espacios, bueno, complejos, números complejos. Ah, gracias, es que me hablan, me estoy inspirado y me hablan a la mitad de todo y se me van las cabras al cerro. Que ustedes ya saben que se pueden representar mínimamente de 3 maneras un número complejo, y que para hacer operaciones en la parte de números complejos, ya deben de saber que hay operaciones que se facilitan más si están representados de cierta manera. Por ejemplo, en la forma rectangular va a haber ecuaciones operaciones que se puedan realizar más fácil si los represento en forma exponencial, ¿sí? Entonces, vamos a tener que, esta parte juega con eso, ¿verdad? ¿Qué me conviene más? ¿Trabajar con integrales, derivadas y ecuaciones diferenciales, o trabajar con operaciones en números complejos? Entonces, eso es lo que se va a hacer en la transformada de Laplace, trabajar con variable compleja y no con toda. Ahorita vamos a ver cómo se va a derivar y por qué y cómo se hace ese cambio, ¿no? Entonces, no he cambiado la diapositiva, esta sigue siendo la primera. No sé si tengan alguna duda o pregunta hasta ahí. No, profe. Bien, entonces, pues la recomendación, lo que vimos ahorita, pues denle una checada así rapidito, no que se pongan a hacer las 100 transformadas que vengan en un libro, no, sino nada más la parte teórica de que se entienda que es una transformación lineal, que repasen lo de variable compleja que debieron de haber visto en cálculo, y que revisen las formas en que se representa un número complejo, ¿sale? Porque eso lo vamos a estar necesitando, sobre todo la parte conceptual, ¿verdad? Para que se entienda qué estamos haciendo. No sé si necesitan más tiempo para anotar la diapositiva o yo puedo avanzar. Por mi parte ya está, profe. También por mi parte, Por mi maestro. parte ya. ¿Sí? ¿Alguien que no? Creo que todos ya, ¿verdad? Duró mucho tiempo la diapositiva. Entonces, continuamos. Entonces, la transformada de Laplace nos permite utilizar técnicas gráficas, es decir, podemos graficar las ecuaciones o la ecuación que representa a un sistema. Puedo utilizarla de manera, digamos, pues muy rápida, e incluso las herramientas computacionales con una sola sentencia me hacen todo, ya ni siquiera tengo que hacer todo el procedimiento a mano.
para graficar cómo funciona, es decir, cómo se va a comportar a lo largo del tiempo. Por eso dice que podemos predecir, o sea, no como que si estoy adelantándome en el futuro ni nada, no, sino que me puede hacer un análisis del intervalo del tiempo, cómo se va a comportar, y por lo tanto puedo predecir. Si yo veo que a lo largo del tiempo mi sistema está oscilando y yo lo que quiero es que esté estable, pues entonces le tengo que poner un controlador. Entonces, si se fijan, de aquí va a partir, o sea, del analizar mi sistema, yo voy a poder decir, le hace falta un controlador, le hace falta un filtro, le hace falta esto, le tengo que hacer lo otro. Entonces, el poder observarlo de manera, digamos, rápida y aparte de manera gráfica, me va a permitir saber con más prontitud qué debo de hacer. Por eso dice que se predice el funcionamiento de los sistemas. Además de que como entrada del sistema yo le puedo poner un escalón, una rampa, un impulso, una señal cuadrada, una señal senoidal, y poder ver cómo se va a comportar si se llega a presentar a la entrada de ese sistema una señal de ese tipo y poder compensarlo para alguna de ellas si es que es lo que va a requerir mi sistema, ¿no? Entonces, como sistema, para que vayan más o menos también entrelazando todo, pues un sistema a lo mejor es el resultado de sacar el modelo matemático de un circuito, de una máquina, ¿sí? De un mecanismo. El resultado, se fijan, normalmente, ahorita que están llevando también modelado, bueno, en trayectoria normal, ahorita deberían estar llevando modelado, pues la idea es esa, llevar a que de manera algebraica o matemática pasar el comportamiento del sistema pues, a una ecuación diferencial. De la ecuación diferencial, saltarse a Laplace para obtener todos estos beneficios, ¿no? Entonces, básicamente entiendas el sistema como eso, la descripción matemática de algo. Sí, puede ser algo eléctrico, algo mecánico, algo electromecánico, lo que sea. ¿Sale? Otra ventaja es que cuando se resuelve la ecuación diferencial, se obtienen componentes del estado transitorio y estado estacionario del sistema de manera simultánea. Es decir, ¿dónde lo han visto? En circuitos eléctricos avanzados, cuando vieron los transitorios, entonces ahí se ve esa parte, por ejemplo, solamente en circuitos, pero se puede ver para cualquier sistema, ¿eh? Yo lo pongo porque sé que ahí se ve. Entonces, se fijan, la ecuación diferencial la tenemos que agarrar y la tenemos que separar y resolver para el transitorio y después resolverla para el estacionario, donde ya cuando está en estacionario incluso cambian las técnicas, ¿verdad? Que es lo que ven en circuitos eléctricos avanzados, ya cuando trabajan con números complejos, precisamente es cuando ya está esa parte estable o estacionaria, o sea, en corriente alterna, por ejemplo, y las técnicas, aunque son las mismas, la forma del álgebra por la variable compleja cambia. Entonces, todo esto tiene que ver, por eso les decía que sí tienen que estar atentos a que todo lo que ven lo van a necesitar en algún momento. ¿Por qué? Porque ustedes es multidisciplinaria su carrera y necesitan integrar sistemas sí o sí. Entonces, tiene muchas ventajas, pues ahorita a lo mejor nada me costaría a mí ir directamente, la transformada de Laplace se define así, se hace así, la integral se resuelve así y next. Pero si no entiendo para qué voy a hacer eso, pues yo no le veo sentido, ¿verdad? ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí? No, profe. ¿Alguien que necesite tiempo para hacer sus notas? Por mi parte ya está. Bien, alguien, si nadie dice lo contrario, entonces pues continuamos. Entonces, lo que les decía, la transformada de Laplace hace uso de variables y funciones, pero complejas. Y ahorita vamos a ver específicamente qué parte de esas variables complejas, ¿no? Entonces ya sabemos que un número complejo tiene una parte real y una imaginaria. Y normalmente, o lo que, a menos de que estén en cálculo vectorial y vean todo esto, o en ecuaciones diferenciales, pues normalmente sabemos o nos dicen que cada una de esas partes
se forma con una constante, ¿verdad? O sea, una constante de la parte real y una constante en la parte imaginaria, donde la parte imaginaria tiene, pues, le ponemos la I o la J, ¿verdad? Para diferenciar lo que estamos en el plano complejo, que esa I o esa J sabemos que es la raíz de -1, ¿sale? Entonces, normalmente lo hacemos así, es constante, pero ¿qué pasa si la parte real y la parte imaginaria, en lugar de ser constantes, ahora son variables? Entonces, como hay una variable real, perdón, una variable que está en la parte real y una variable que está en la parte compleja, entonces no forman un número complejo, forman una variable compleja, ¿sale? Esa es la única diferencia. Digo número complejo cuando son constantes la parte real y la parte imaginaria. Le llamo variable compleja cuando tengo variables en la parte real y variable en la parte compleja. Obviamente eso es en palabras, ¿verdad? Pero el sentido pues cambia muchísimo, porque ahora en lugar de tener algo que se comporte de manera constante siempre, ahora varía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene variables. Entonces vamos a ver qué podemos sacar de eso, ¿sale? Entonces esa es la única diferencia entre un número complejo y una variable compleja. En el número complejo, las partes son constantes, tanto real e imaginaria, y en la variable y en la variable compleja no son constantes, sino son variables, tanto la parte real como la parte imaginaria, ¿sí? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, por mi parte está bien, está bien. ¿Alguien que necesite tiempo para realizar sus notas? Sí, pero me falta la última parte. Sí, me dicen cuando ya, por favor. Listo. Bien, ¿alguien más que necesite tiempo? Si no, para continuar. Bien, entonces... No, pero ya podríamos. Ok, gracias. Entonces vamos a empezar ahora sí a ver formulitas, ¿verdad? Porque pues una parte es el enunciado, la otra parte es la fórmula y otra parte es cómo aplicarla, ¿verdad? Entonces vamos ya empezando a meter fórmulas para darle formalismo matemático a lo que acabamos de describir. Entonces, en la transformada de Laplace se utiliza la notación S. Ya eso ya lo deben de saber, donde cuando veamos una ecuación que trae la variable S, pues debemos de entender que se refiere a la transformada de Laplace y que se trata de una variable compleja, ¿sale? Entonces, S es igual a, siempre se me olvidan a mí toda la parte del alfabeto griego. Antes decía, bueno, al cabo llevaron con panayotes, pero sabe si les tocaría a ustedes y sabe si les diera clase, ¿verdad? Entonces, S es igual a la parte de la variable real, que es la sigma, más J omega, donde omega pues, es la parte compleja, ¿sí? La parte de la variable compleja. No, ¿recuerdan en la señal senoidal que usábamos en el argumento? En la unidad pasada. Cuando hicimos, cuando utilizamos, perdón, adelante. Sí, que se utilizaba la omega o la parte imaginaria. Bueno, no era parte imaginaria, utilizábamos la omega, bueno, no la utilizábamos como parte imaginaria, es lo que quería decir. Esa omega era igual a 2pi por f, es decir, es el componente de frecuencia. No por nada le llamaban omega al componente de frecuencia de la señal,
Pues esta parte también tiene que ver con eso, porque es la parte imaginaria es el componente de frecuencia de esta variable compleja, y ahorita más adelante veremos para qué se utiliza. Entonces, tenemos sigma, que es la parte real, o sea, es una variable en la parte real, omega, que es la variable que se encuentra en la parte imaginaria. Entonces debemos de entender que Laplace, la S, corresponde a una variable compleja, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Profe. ¿Me indican si necesitan tiempo para anotarlo? Por mi parte ya está. ¿Hay alguien que necesite tiempo? Bien, entonces continuamos. Ahora bien, ¿cómo vamos a definir una función compleja? Es decir, una función de S. Que S, otra vez recordando ahí, pues tiene una parte real y una parte imaginaria, ¿verdad? Entonces, f de S, donde ya estamos indicando que esa función está en términos de la variable compleja S, es igual a ¿qué? Pues a la componente, se le pone X y Y, pero se le puede poner R o I de real imaginario, o X y Y, pues con que estemos haciendo alusión a un plano, ¿verdad? Recuerden que para representar un número complejo, pues necesito un plano, ¿verdad? Donde el eje de las X o la abscisa es la parte real y la ordenada es la imaginaria. Entonces, va a constar de dos partes esa función. Una parte que está sobre el eje real, que es f de x, y la otra parte, fy, que va a estar sobre la parte compleja, sobre el eje complejo, que normalmente hasta la prepa nos dicen que el número complejo es i, ¿verdad? Ya cuando llegan a la universidad, normalmente utilizamos la J. ¿Por qué? Porque simplemente nosotros la I la utilizamos para intensidad en la parte de circuitos eléctricos. Entonces, para no confundir la I del número complejo o la parte imaginaria del número complejo con alguna variable de intensidad, entonces se utiliza la J. Y normalmente, hasta la prepa nos decían que era la I al final y acá lo utilizamos al principio, precisamente para que no quede duda que estamos diciendo que J es el indicativo de la raíz de -1, o sea, la parte compleja, y todo lo demás pues es parte de la función o de la constante que está con el número complejo. Entonces, fx, fy son cantidades reales, pero son variables, ¿verdad? Parte de la S. Entonces, como esto lo sigo representando en un plano, que es un número complejo, a final de cuentas, ¿cómo sé cuál es la magnitud de esa función? Ah, pues le echamos el pitagorazo, ¿verdad? Elevamos al cuadrado cada una de las partes de la función, fx o fy, y a esa sumatoria después de elevarlas al cuadrado le sacamos la raíz. Y normalmente pues decimos con como el valor absoluto de f de s como la magnitud. Entonces de esa manera encontraría la magnitud de esa señal, que incluso ya cuando ven esto específicamente para control, pues obviamente se calcula tanto la magnitud como la fase, que aquí le decimos ángulo, porque muchas de las veces nos vamos con la pura magnitud, pero en algunas ocasiones la fase también nos da mucha información, entonces se calculan las dos, ¿verdad? Tenemos la manera de obtener las dos. ¿Cómo calculamos el ángulo o la fase de esta función f de s? Bueno, con el arcotangente o lo que viene siendo las calculadoras como tangente a la -1, ¿verdad? De el fy sobre fx, ¿sale? Obviamente aquí hay que tener mucho cuidado de qué representa en cada cosa para poderlo aplicar de manera correcta, ¿sale? Y más sobre cuando me voy a la calculadora o cuando me voy al software para entender ese ángulo qué quiere decir o con respecto a qué va a estar medido, ¿sale? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe, todo bien. ¿Me indican si alguien necesita tiempo para terminar de anotarlo?
Por mi parte ya está, profe. Bien, si nadie dice que ocupa tiempo, entonces continuamos. La siguiente pues, es una aclaración con respecto a esta parte del ángulo, porque les digo, sí, después andamos teniendo problemas porque no sabemos ni qué calculamos, ya sea en la calculadora o en la parte del software, ¿verdad? Nada más para establecer cómo se mide ese ángulo y sepan a qué corresponde, hago la siguiente tablita. La siguiente imagen. El ángulo teta siempre va a ser medido en sentido antihorario a partir del eje real positivo. Entonces, si ambas componentes son positivas, tanto la imaginaria como la real, pues entonces siempre mi ángulo va a ser medido en el primer cuadrante, va a estar entre 0 y 90 grados. Si mi componente real es negativa, pero la parte imaginaria es positiva, entonces mi ángulo va a estar pues desde los 90 hasta los 180, siempre medido desde el eje real positivo, va a estar en el segundo cuadrante. Si las dos componentes son negativas, va a estar en el tercer cuadrante. Entonces va a tener un ángulo hasta de 270 grados, siempre medido desde el eje real positivo. Y para cuando la parte real es positiva y la imaginaria negativa, pues básicamente va a estar hasta un ángulo de 270 a 360 grados, pero siempre medido desde el eje real positivo. O sea, siempre va a ser así. Ahora, les digo, la bronca viene o la confusión viene cuando lo intento meter a la calculadora. La calculadora normalmente, cuando son ángulos de 0 a 180, los mide a partir del eje real positivo en adelante, así como está en la imagen superior izquierda y la imagen superior derecha. Pero cuando tenemos un ángulo como el que está en el tercer cuadrante y en el cuarto cuadrante, la calculadora normalmente lo mide en sentido horario, es decir, con el complemento. En lugar de ponerle, es un ángulo de 200 grados, nos dice, es un ángulo de menos 160. O sea, utiliza el ángulo complementario. Entonces, nada más ojo en los cálculos y en la manera de interpretar el resultado, ¿verdad? O sea, si en la calculadora le ponen, no sé, seno de 200 grados y luego le ponen seno de menos 160, les va a dar lo mismo. Nada más que en la calculadora lo toman como de 0 a 180 y de 0 a menos 180 a partir del eje real. O sea, cuando está en el primero y segundo cuadrante lo toma como un ángulo positivo y en el tercer y cuarto cuadrante como un ángulo negativo. Entonces utiliza ángulos complementarios. Nada más ojo en esa parte. ¿Alguna duda, pregunta hasta ahí? No, profe. No, profe. Ok, me indican si necesitan tiempo para tomar nota. Si nadie indica que necesita tiempo, entonces vamos a continuar, ¿sale? Entonces, pequeño paréntesis ahí, antes de llegar a exactamente a lo que queremos de la transformada S o de la plus. Tenemos que conocer cómo trabaja, o sea, esto se va a basar en funciones cíclicas o repetitivas, como el seno y el coseno, pues que me van a permitir hacer análisis de todo lo demás. Entonces, pues vamos a ver algunas cosas sobre la expansión de senos y cosenos en series de potencias. Es decir, cómo puedo yo formar la señal seno, la señal coseno, basado solamente en números, o sea, en los ángulos, pues. Entonces, la teoría dice que el coseno va a ser igual a 1 menos el ángulo al cuadrado sobre su factorial de 2. O sea, sobre el factorial de la potencia a la que estoy elevando el término. Más teta a la 4 sobre 4 factorial. Menos
teta a la 6 sobre 6 factorial. ¿Cuál seguiría? Pues teta a la 8 sobre 8 factorial. ¿Cuál seguiría? Menos teta a la 10 sobre 10 factorial. Y en el infinito tendríamos el cálculo exacto del coseno de teta. Y lo mismo ocurre con la parte senoidal. Pero, si se fijan, abajo va con potencias impares, empezando del 1. Y arriba son potencias pares, empezando desde el 0. Por eso es que el primer término aquí vale 1, porque sería teta a la 0 sobre el 0 factorial. Entonces lo ponen como un 1, ¿verdad? Del todo. Y acá sería teta a la 1 sobre 1 factorial. Entonces da teta. Por eso empieza desde el ángulo. Menos teta al cubo sobre 3 factorial. Más teta a la 5 sobre 5 factorial. Menos teta a la 7 sobre 7 factorial. Sería más teta a la 9 sobre 9 factorial. Menos teta a la 11 sobre 11 factorial. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que dice la teoría. En el infinito, esto obtendríamos el valor exacto de la función trigonométrica coseno o seno respectivamente. Entonces, si eso se cumple, y si yo sé que mi variable compleja está formada con una parte real y una parte imaginaria, entonces yo puedo establecer que el coseno de teta menos j seno de teta es igual a, pongo el primer término, o sea, el 1 y el teta, expresado como está la función. Por eso queda 1 más j teta. El segundo término, teta cuadrada, j teta cuadrada, sobre 2 factorial, más j teta cúbica, sobre 3 factorial, más j teta cuarta, sobre 4 factorial, bla, 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 bla. ¿Sale? Entonces, si recuerdan, hay una identidad trigonométrica que me dice que el seno de teta más coseno de